Natalia Kienert, quien está justamente en el Palacio de Gobierno para contarnos cómo ya se empieza a mover la agenda del Ejecutivo durante esta jornada. Natalia. Hola Andrea, muy buenos días. Sí, ya estamos instalados acá en el Palacio de Gobierno y obviamente el foco va a estar aquí para ver cuáles van a ser los siguientes pasos del presidente Gabriel Boric tras este triunfo de la opción del rechazo con un 62% versus el apruebo que obtuvo un 38%, según incluso algunos integrantes del Comando del Rechazo. No se esperaba, ¿cierto?, una distancia tan grande en la votación histórica que vivimos ayer, con una participación también inédita desde el regreso a la democracia, con más de 13 millones de personas que fueron a votar, que equivale a un porcentaje de un 85% aproximadamente. Claro, hay actividades ya agendadas acá por parte del gobierno y lo voy a pasar a contar. A las 10 de la mañana el presidente se va a reunir con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y también con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. Y luego a las 11:30 de la mañana se espera un comité político ampliado. Recordemos también que ayer, luego del discurso del presidente Gabriel Boric, que fue cerca de las 9 de la noche, cuando ya se tenía más o menos los resultados, comenzó a circular una invitación por parte del Ejecutivo a los presidentes de los partidos políticos. Sin embargo, la oposición ya descartó su presencia en esta reunión que iba a ser a las 4 de la tarde. Ahora estamos viendo imágenes de lo que pasó ayer. Hubo varias celebraciones durante la noche, no solamente en la región metropolitana, sino que en Antofagasta. También estábamos en Punta Arenas, que llamó también la atención porque sabemos que el presidente Gabriel Boric es precisamente de ahí. A mí personalmente me tocó estar en Providencia, a la altura de Andrés Bello, con los Leones, en donde se montó un escenario que fue impulsado por Sebastián Eizaguirre y también por Francisco Rego. Recordemos que él fue uno de los impulsores de esta iniciativa popular de Comiplata No durante la convención, y hay muchas personas se congregaron tras este triunfo. Vimos muchas banderas, muchos cánticos, muchas palabras también de rostro, no solamente de los partidos políticos, porque había varios comandos del rechazo tras esta votación, pero también muchos rostros ciudadanos que celebraban esto. Ahora, una de las grandes preguntas es qué va a pasar ahora, y hace varias semanas esa era la interrogante, no es una interrogante que surge hoy día. Si ganaba el apruebo o si ganaba el rechazo, había consenso por parte de los políticos y también por parte de los expertos que debía abrirse un nuevo camino de aprobar y cambiar esta constitución con ciertas reformas, y en el caso de que ganara el rechazo, que fue lo que pasó, hacer quizás una nueva constitución considerando este plebiscito de entrada. Vamos a revisar las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Yo les decía que cerca de las 21 horas él habló, dio un discurso de menos de 10 minutos en donde él se refiere a lo que viene ahora, a este acuerdo necesario entre todos los sectores del mundo político, pero también para darle continuidad a este proceso constituyente. Escuchemos. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. El presidente Gabriel Boric, que deja claro, y ya lo había mencionado en otras oportunidades, Natalia, que el camino continúa, que hay entonces toda una serie de definiciones que se va a tener que hacer desde el mundo político, especialmente desde el Congreso, respecto a cómo se va entonces a tratar de definir ahora los pasos a seguir para esta nueva etapa del proceso constituyente. Pero hay otro desafío también. Antes quiero invitar acá al estudio a quien nos acompañe para hacer también el análisis electoral, y más que electoral, el análisis político de lo que se viene, a Mauricio Morales, nuestro experto electoral. Mauricio, estuvimos conversando harto durante la jornada de ayer, cuando además no solamente tiene el desafío el gobierno de liderar este proceso constituyente, sino que también tiene el desafío de lo más urgente, que tiene que ver con un cambio de gabinete que ya muchos dan por inminente, ¿no?, que sería en las próximas horas. ¿Cómo el gobierno asume el costo político de lo que pasa con el triunfo aplastante del rechazo en esta oportunidad, Mauricio? Sí, el gobierno tuvo que entrar en carrera cuando se percató de que el texto constitucional por sí solo no era capaz de defenderse frente al rechazo que le provocaba en la opinión pública. De hecho, lo vimos varias veces en las encuestas de opinión, Andrea. Cada vez que el presidente aumentaba en aprobación presidencial,
también lo hacía la opción apruebo. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Tengo que seguir tratando de hacer lo mejor posible con el fin de que el apruebo finalmente pueda quedarse con el plebiscito. Sin embargo, el presidente de la República solamente alcanzó en las últimas mediciones cerca de un 38% de aprobación, que, coincidente o no, es calcada a la cifra que obtuvo el apruebo en este plebiscito constitucional. Eso es bien interesante, ¿ah? Cómo iba de la mano. Siempre se habló que si el gobierno se comprometía con una opción, en este caso con el apruebo, podía estar arriesgando también su capital político si es que ocurría lo que finalmente sucedió, que fue un rechazo, un triunfo del rechazo. No solamente el triunfo del rechazo, sino que un contundente triunfo del rechazo. Y eso obviamente asesta un golpe al gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo ves tú el tema del cambio de gabinete, Mauricio? Sí. No solamente en términos de las figuras que podrían salir, porque ya se habla de la salida de la ministra del Interior, Isquia Siches, que es algo que se ha comentado en varias oportunidades, del ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, habría algunos enroques, en fin. Pero ¿tú crees que puede tener algún efecto? ¿Qué es lo que se busca con eso? Ya, con esto hay decisiones que son de corto plazo y de mediano plazo. La decisión de corto plazo, inmediata, corresponde sí o sí a un cambio de gabinete porque no existe ningún gobierno que pueda resistir una derrota electoral de esta envergadura. Y de mediano plazo, cuando al gobierno le toque presentar y discutir con el Congreso la nueva propuesta de reinicio del proceso constitucional. Esas son las dos dimensiones. Vamos con la primera, que fue la que me preguntaste tú, Andrea. Es necesario, por lo menos desde mi perspectiva, que exista un cambio muy importante en las carteras de Interior y de Secretaría General de la Presidencia. Ya, es decir, efectivamente ahí hay un flanco para el gobierno y tiene que tomar una definición que aparentemente ya estaría tomada. Aparentemente estaría tomada. En Interior hay que hacer el cambio producto de que estamos frente a una crisis de orden público en que se necesita probablemente de otra autoridad con una estrategia distinta con el fin de ir controlando esto, que en parte es lo que explica el resultado en este plebiscito constitucional. Solamente como antecedente, en la Araucanía se esperaba un triunfo del rechazo, pero en la Araucanía, en las comunas con mayor predominio de población mapuche, el rechazo estuvo muy por sobre el promedio a nivel nacional. Entonces, eso es una dimensión. Y la segunda es Secretaría General de la Presidencia. Ya sabemos que el ministro Jackson no tiene un buen diálogo incluso con los partidarios o los partidos de su propia coalición. En consecuencia, si es que el objetivo es llegar a un nuevo proceso constitucional en que se convoque a la coalición de gobierno y también a la oposición, también habría que hacer un cambio en esa dirección. Quedémonos ahí un poco, Mauricio, vamos a seguir hablando de lo que se viene. Vuelvo contigo, Natalia, porque hay varias definiciones que se tienen que tomar en esta nueva etapa del camino constituyente. El presidente ayer mencionaba el rol del Congreso, ¿no? Y por eso que también es importante la reunión que va a sostener en los próximos minutos con los presidentes de ambas cámaras. Sí, así es. A las 10 de la mañana está pactada esta reunión con los presidentes de ambas cámaras, del Senado y la Cámara de Diputados, a las 10 de la mañana, como yo les decía, y eso va a ser clave. Son varios los escenarios que se han estado analizando de hace varias semanas, si es que ganaba, por ejemplo, rechazo, que así fue, y se ha hablado, por ejemplo, de seguir este proceso constituyente. Incluso el propio Ejecutivo lo ha dicho, ¿no?, de seguir analizando, siguiendo este camino con una posible nueva convención. Claro que varios expertos y también voces del mundo político han hablado de que podría ser una convención con cambios, por ejemplo, reducir la cantidad de integrantes, también de que los independientes participen pero de otra forma, y que incluso dure 6 meses y no un año, como fue este proceso constituyente, el último, que fue bien intenso. También sabemos que fue contrarreloj, pero sin duda el Congreso ahí tiene un rol clave y por eso vamos a estar muy atentos a lo que pasa a las 10 de la mañana. También hay otras voces, dicen que por ejemplo debería haber un plebiscito de entrada. Algunos dicen que no, que hay que continuar con el que ya hubo, en donde gran parte de la ciudadanía quiso cambiar esta actual constitución, pero también hay que ver cómo se elige el mecanismo para escribir esta nueva constitución. Hemos escuchado, por ejemplo, una comisión de expertos, hemos escuchado también que sea el Congreso que haga las reformas pertinentes, así que se vienen semanas claves, días claves, horas claves también, como tú decías, Andrea, con el tema además de este posible cambio de gabinete que quedó muy claro además en las declaraciones que dio ayer el mandatario tras
el triunfo del rechazo. Pero sí hay que analizar cómo se sigue con este camino. Yo les decía que iba a haber una reunión, o era lo que se esperaba durante esta jornada, por parte del presidente con los presidentes de los partidos políticos, pero ayer la oposición dijo que no iba a participar. Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo periodo con renovados bríos. Pueden tener la tranquilidad que el camino a una nueva constitución jamás será obstáculo para dar respuestas a las urgencias que ustedes nos han planteado. Claro, ahí las declaraciones del presidente Gabriel Boric, Natalia nos hablaba, ¿no?, de cómo ya hay un primer obstáculo en esta jornada, Mauricio Morales, que tiene que ver con el rechazo de los partidos de oposición a participar en una reunión durante esta tarde. Y ahí uno empieza a preguntarse cuál es la voluntad real de avanzar y hasta qué punto también, porque dentro de la oposición o dentro de quienes estuvieron por la opción del rechazo, había distintas miradas de qué había que hacer si es que efectivamente ganaba esta opción. Desde quienes plantean un plebiscito para ver si efectivamente queremos una nueva constitución, hasta quienes creen que hay que trabajar a partir del texto que ya conocimos y que fue rechazado la jornada de ayer. ¿Cómo ves tú eso, lo que viene ahora en términos de las negociaciones? ¿Quién tiene el poder para liderar ese proceso? A ver, sí, en primer lugar, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, la derecha no puede hacer perro muerto, es decir, haberle ofrecido al país un proceso de cambio constitucional y ahora recular. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el Congreso vas a necesitar o vamos a necesitar el concurso de los 4/7. Y como lo discutíamos ayer, los 4/7 permite no hacer uso de los extremos. En tercer lugar, se van a enfrentar dos ideas acá, Andrea. La primera va a ser el camino reformista, que es el camino que implica reformar solamente la Constitución actual. Eso va a venir desde el mundo de derecha más intenso. Y la postura de cambio constitucional, en que se supone se va a sumar la derecha más moderada y también los partidos de centro izquierda. No sabemos muy bien si es que se va a sumar también el Partido Comunista, pero donde esté el Partido Comunista no va a estar el Partido Republicano y donde esté el Partido Republicano no va a estar el Partido Comunista. Dado que no necesitamos de un quórum de 2/3, entonces el consenso que emerge desde el centro es muchísimo más viable. Yo te voy a preguntar, perdón, Mauricio, respecto a los plazos que hay, porque hay plazos, ¿no?, para cualquier tipo de determinación que se tome en adelante. Hay también ciertos tiempos políticos para el gobierno y aquí va a depender mucho también cuál es esa voluntad, ese deseo de avanzar en esta agenda de parte de los distintos representantes de los partidos políticos, que obviamente vuelven a recuperar fuerza para participar de este